Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestro segundo programa de ACAMC TV. Hoy día vamos a hablar sobre temas sumamente interesantes. Primeramente, vamos a hacer el lanzamiento del Cyber Week 100% vía Internet. La idea es que ustedes participen y puedan ser parte, ¿no es cierto?, de este ahorro en gastos comunes. Por otro lado, vamos a hablar también con respecto a lo que corresponde a la generación de los gastos comunes en pandemia, que es una temática bastante interesante. Volvemos, retrocedemos a la fase 2, es un tema que lamentablemente eh, acojota mucho a los comités de administración. Y por otro lado también vamos a ver el tema de la nueva ley, eh, cómo participamos los comités, cómo participa la administración. Y finalmente vamos a ver cómo tenemos algunas pérdidas ahí de gastos comunes, ya sea por mantención o mala mantención, temas de postventa y los seguros de espacios comunes. Le doy la bienvenida también a dos de los integrantes fundamentales de ACAMC, Gonzalo Jiménez. Hola, Gonzalo. Hola Paula, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, pues feliz de estar en este segundo programa de Cancé TV y también dar la bienvenida a Mary que se está incorporando a este segundo Sí, programa. Nosotros partimos con el primero, partiendo con Estación exacto. Central y ahora se ha incorporado la delegada de ACAMC Providencia. Hola Mary, ¿cómo estás? Bien, pues feliz también de participar en este segundo programa, donde todos nos vamos a complementar y aprender de esta academia. Oye, qué Bienvenida, bueno. Mary. Digo, perdón, Gracias, Paula. Paula. Oye, qué bueno que tengamos la oportunidad de tener contacto con los comités de administración de los edificios y por otro lado, indicarles que estas son cosas simples, ¿ya? Nosotros tratamos de simplificar las cosas, entregar soluciones bastante rápidas y lo más importante, la transparencia. Y para ello tenemos este nuevo lanzamiento en 2021, lamentablemente para todos, el COVID 2021 creemos que va a ser mucho más potente que el 2020, va a haber hacinamiento, los problemas que tuvieron los comités de administración de estar encerrados con sus propios vecinos, la presión interna de los comités, la presión de los gastos comunes, la presión de solucionar los problemas, donde está la gente viviendo el día y noche en los edificios, es distinto a un periodo normal donde la gente trabaja y llega a dormir a los edificios, a los departamentos. Entonces, quiero preguntar, partiendo de ese punto súper importante, ¿cómo fue la experiencia de ustedes como miembros del comité en el primer periodo de COVID 2019, 2020, perdón, en relación a las temáticas que estoy hablando, del encierro y la presión de los residentes? Mary. Bueno, en nuestra comunidad se dio una dinámica de agrupar y hacer equipos de trabajo con los mismos residentes, por efecto, por ejemplo, en reemplazar a los que hacían el aseo, o sea, o los auxiliares de aseo en este caso. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que adoptar el trabajo que hace un conserje, están todos, ¿cierto?, en la garita, mientras vecinos limpiaban los pisos, por ejemplo. Turnarnos en caso de vecinos que también presentaron COVID, de hacer como una delegación especial que fuera a sacarle la basura con todos los resguardos necesarios, y también un poco hacer como el circo pobre, es decir, Hacerlas todas. nosotros mismos también hicimos turnos de conserjería para poder sacar a nuestros funcionarios en un tiempo prudente, que pudieran llegar a sus hogares, porque es nuestro recurso humano que tenemos que proteger, dado que ellos se trasladan hacia su domicilio y a la vez también hacen esa maniobra para llegar hacia el trabajo. Entonces nos organizamos de esa manera y resultó en general bastante bien, pero hubieron también sus traspiés porque siempre hay personas que en estas labores de voluntariado trabajan más que otras. Claro, y un punto importante que la verdad las cosas es que los comités tuvieron que salir a solucionar los problemas por sí solos en los edificios. Y en el caso tuyo, Paula, tú estuviste en las clínicas iniciales de tema de gastos Sí, comunes y tu experiencia en términos de acción-reacción
fue en el momento mismo. Ustedes participaron como comuna en los edificios comunales a través de la Alcaldía de Estación Central, y también conocer con la presión de los gastos comunes. ¿Cómo fue la presión en términos de los gastos comunes? A ver, nosotros primero teníamos, gracias a la clínica, automáticamente hicimos un protocolo. Hicimos un protocolo COVID-19 en la comunidad. Por lo tanto, informamos a toda la comunidad de los pros y los contras que íbamos a tener, no solamente en el trabajo día a día del personal del edificio, sino que también a nosotros como residentes, cuáles iban a ser nuestras limitaciones. Eso fue lo que primero hicimos. Después de eso, organizar todo lo que era el material de compras que se hacía de aseo, enfocarlo 100% a lo que era la desinfección de los edificios, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Vimos cuál era el elemento más efectivo en el fondo para poder acabar con el COVID-19, por decirlo de alguna forma, que fue el amonio cuaternario. Y posterior a eso se hizo toda una seguidilla, una serie de acciones con los aseadores y con los conserjes para recibir los delivery, principalmente. Se recibía el pedido, se desinfectaba para protegerlos a ellos como conserjería y al residente al llegar el delivery a su departamento, pero el residente tenía que bajar hacia conserjería. No podía pasar absolutamente nadie hacia allá. Y por otro lado, también, igual que comentaba Mary, trabajar con la acomodación en el fondo del personal, tanto de aseo, que lo tuvimos que dejar fuera en primera instancia, después hubo que ingresar por el tipo de contrato que ellos tenían, y con el tema de la conserjería teníamos que ir viendo cómo se iban adecuando también por comuna, porque no todos vivían en la misma comuna. Entonces, algunos entraban en cuarentena total, otros entraban en cuarentena parcial, entonces ahí se nos hizo un poquito engorroso. Pero gracias a Dios, si bien es cierto en que incrementamos un poco el gasto común, el primer mes, el segundo mes, ya después pudimos tomar el control e ir bajando en cuanto a gastos. Oye, Esa fue nuestra experiencia. Un punto súper importante, gracias Paula, es que producto de esa experiencia, y ustedes dieron justamente el puntapié inicial de este programa, nadie habló de planificación de gastos comunes. ¿Por qué? Porque estábamos en la época de incendios, estábamos en la época de entender temática administrativa, pero provocar gestiones de disminución o minimizar el impacto de los gastos comunes, la verdad que bien poco hubo en esa época del segundo semestre del 2020. Por tal motivo, este programa que estamos lanzando tiene un enfoque directamente de apoyo paralelo a las problemáticas que tuvieron ustedes en el segundo semestre. Entonces, para ello, ya basta de teoría, basta de escuchar que van a bajar los gastos comunes por el IPC, o basta de temáticas de falsedades en términos de emocionalidades y poco racionalidad operacional. Para ello, es súper importante el detalle de este programa que estamos lanzando, que se llama Cyber Week, y que es total y absolutamente un programa gratuito para los comités de administración. Eso es sumamente importante detallar, tiene cupos limitados y pueden ser mínimo 2 personas por cada integrante de comité para participar. Y para ello vamos a detallar lo que es en términos económicos, cómo se viene la tendencia económica en Chile. Bueno, la tendencia, recesión económica absoluta. Ya vamos ya en el segundo retiro de la AFP, lo más probable es que se aplique un tercero. El sistema se va a afectar, porque no está hecho para 3 retiros. Y por otro lado, dado que hay una recesión mundial, la gente tiene 2 opciones, cuidarse o salir a trabajar. Entonces, mayoritariamente el chileno promedio de un 90% va a salir a trabajar, va a salir a buscar poder financiar la vida familiar, y por tal motivo va a haber un mayor contagio. Entonces, en términos generales, también van a subir los hacinamientos en los edificios. Hay gente viviendo más en los edificios. Tenemos casos, por ejemplo, en Estación Central, en Santiago Centro, en otras comunas, Independencia, etcétera, donde hay gente de un dormitorio que viven 4 o 5 personas. Entonces, los edificios están preparados donde departamentos que tienen para 2 personas vivan 5.
No, porque el desgaste es mayor, porque los ascensores se desgastan mayormente, las bombas tienen mayor desgaste, el sistema eléctrico tiene mayor desgaste, por tal motivo la problemática de las fallas correctivas de las maquinarias va a subir. Entonces, es súper importante establecer que este próximo año 2021 va a ser igual o un poquito más complicado que el 2020. Por otro lado, tenemos también otra incidencia que va en la caída de los ingresos de la familia. Dado que la economía está bastante lenta en proceso de recesión, los ingresos a las familias cayeron, donde toda la gente está trabajando, toda la gente está recibiendo un sueldo base, están recibiendo bonificaciones menores que las que recibían en términos normales. Y por otro lado, nos estamos enfrentando en una tendencia masiva de las pymes en términos de identificar ciertas pymes que se van a empezar a cerrar, van a decrecer el empleo, va a haber mayor incertidumbre y por tal motivo va a haber mayor restricción crediticia en las instituciones financieras. Entonces, este tema es sumamente relevante que va a incidir en las futuras rendiciones de cuentas del año 2021, donde los administradores van a tener que empezar a rendir cuentas mensuales a los comités, dado que la nueva ley de copropiedad, 1937, que sale en este año 2021, al inicio, entregó otro problema al comité, que es recibir las rendiciones de cuentas. Estamos en un año complejo, estamos en un súper complejo, porque estamos en un problema que la gente tiene la esperanza de que los gastos comunes se controlen o se bajen. Por otro lado, tiene la esperanza de que las mantenciones se mantengan, y cosa que no va a pasar porque hay más gente viviendo en los edificios, los desgastes son mayores, va a aumentar el ratio de desgaste. Y por otro lado, los edificios que están con temas de postventa, los primeros 5 años, van a salir todos los temas de instaladores, de maquinaria, que va a aumentar el ratio de consumo y va a su vez un tema que nadie habla, que es el estado de las calderas, de edificios que tienen calderas centralizadas para agua caliente y la calefacción, que en un 95% de las calderas en este país están todas en términos de descalibradas. En promedio, un edificio tiene un presupuesto de 6 millones de pesos para recién recuperar en estado mínimo la caldera, tiene un gas que sigue al alza subiendo, y un metro cúbico que afecta gravemente el gasto común, que es el tema de los gastos comunes. Entonces, quiero sus opiniones, ustedes como integrante del comité, ¿cómo ven el tema de la rendición de cuentas, siendo que en términos de servicios de administraciones, muy pocas administraciones concilian las cartolas bancarias, y por otro lado, ¿qué es lo que es el Estado Fondo? Mary, ahí me gustaría que tú apoyaras como encargada en términos de gastos comunes en la asociación, en la agrupación de ACAMSE. Bueno, efectivamente, la mayoría de las administraciones no rinden la conciliación bancaria. Es algo que les complica mucho, y la verdad que es un elemento necesario tenerlo como, no solo, bueno, el comité que representa a las comunidades, sino también hacia la comunidad, por la transparencia que eso implica, para saber el real fondo que uno tiene, y sobre todo para emergencias. O sea, estamos viviendo una situación mundial que no tiene como una fecha en que uno pudiera pronosticarse, decir esto va a terminar. Entonces, hoy más que nada es necesario prevenir y tener claro en nuestras cuentas, o sea, cuánto es lo que realmente nosotros disponemos como comunidad para tener este apalancamiento, ¿cierto?, ante una emergencia. Oye, pero ¿los comités están preparados para identificar una rendición de cuenta mensual? No, lamentablemente no. Se requiere preparación y entender, porque ¿qué ocurre hoy día? Por ejemplo, uno rinde una auditoría, y muchas veces los protagonistas de un comité, ¿cierto?, los miembros de un comité, no comprenden el lenguaje, y entonces creen que hay errores. Y ahí es donde se requiere la preparación, la academia, el manejar un poquito el lenguaje, que no es tan complicado, y también entender que las auditorías es una herramienta que va a prevenir riesgos.
y gastos mayores. O sea, perderle el miedo o tener ese concepto de que la auditoría es un gasto, sino que verlo desde el otro punto de vista más amigable, que es la realidad, que es una herramienta de mejora continua. Va a hacer que yo tenga claro en cuáles son los riesgos posibles o los riesgos que ya tengo y que los puedo subsanar. En todo ámbito, estoy hablando a nivel de recursos humanos, ¿cierto? Ante los contratos, entender, por ejemplo, las problemáticas que ocurren con el recurso humano cuando las imposiciones no están pagadas, los roles en sus cargos, incluso es más, la revisión del contrato en sí, que es un formato tipo establecido por ley en el Código del Trabajo. Cuando uno hace las revisiones se encuentra a veces con cosas tan a la vista simple como que no se detallan los horarios, ¿cierto? Porque generalmente Si sobrepasamos las 45 horas y multa. Las horas extras, diarias, semanales, entonces hay una serie de cosas con respecto al recurso humano que el comité no maneja porque lo descansa en cierta forma, ¿cierto?, en el administrador. De hecho, Mary, pues la gente tiene que entender, en promedio los edificios tienen alrededor de 20 millones de pesos en potenciales multas laborales por una mala dirección de recursos humanos. Esto lo tratamos anteriormente, que en el fondo es obligación del administrador conocer las leyes sociales. O sea, yo no puedo pretender contratar una administración que me diga, yo veo los gastos comunes, no me pida conocimientos laborales, es lo mínimo. O sea, entendamos que lamentablemente la nueva ley de copropiedad no tiene para nada una optimización hacia arriba de las competencias profesionales de las administraciones. Por tal motivo se le delega al comité la responsabilidad de recepcionar las rendiciones de cuentas. Y por ejemplo, Paula, tú también llevas bastante tiempo en el comité. Si tú no hubieras pasado por la academia y serías miembro de la ACAMSE, fueras un integrante normal de comité, y te hubieran dicho, hay que rendir cuenta al comité, ¿tú hubieras entendido el concepto de rendición de cuentas? ¿Habrías entendido la identificación del estado de fondo financiero? Porque lo primero que te van a presentar es un resumen de los egresos. O sea, lo hubiese presentado, como tú lo estás diciendo, a partir de los egresos. Lo hubierais aceptado, no le hubierais dado ni cuenta. Claro, pero debo reconocer que cuando uno se mete en el tema del comité y está interesado, y no piensa simplemente que es no sé, es lo que votó la ola, entonces está el comité, nosotros hicimos que el comité tuviese la importancia del comité de administración. Entonces empezamos a normar ciertas cosas. Y dentro de eso, nosotros le pedíamos al administrador, cuando nosotros asumimos, que nos hiciese todos los meses una entrega mensual, en el fondo, de los gastos generales versus las mantenciones, versus lo que entraba a la comunidad, versus las morosidades. Entonces, en el fondo, tal vez no teníamos idea del lenguaje financiero, pero tratábamos de hacer que ese lenguaje nuestro se reflejara, claro. Entonces, improvisamos al principio. Después, cuando yo me metí en el tema de la administración en sí, el comité de administración, ¿no es cierto?, y ser parte de las academias que ustedes empezaron a hacer en Educación Central, ahí yo me di cuenta que no estábamos tan mal. Y ahí me di cuenta del lenguaje, que ya, como dice Mary, que teníamos que empezar a utilizar. Pero es un tema que no todos tienen la conciencia como comité de hacerla, y también parar un poco a los residentes que tienes atrás, que están todo el tiempo diciéndote, oye, yo pago un gasto común, entonces yo tengo el derecho, yo puedo retar a los conserjes, yo me puedo meter en ver qué compras y qué no compras. ¿Por qué no cambian de proveedor a otro? Porque este es muy caro. Entonces, ahí nosotros también pusimos el sello de el comité es el comité, por algo se eligió. Y reflejar lo de la ley de copropiedad. Y yo creo que es súper importante que en términos generales la comunidad sepa que no viven solos, sino que viven en comunidad. Bueno, y un tema súper importante que agregamos a este punto porque, bueno, ya dicen que la segunda ola viene en enero, ya estamos a mitad de diciembre, entonces el tema viene complicado.
Viene toda la presión que pasamos en 2020 como mismo el comité, y por otro lado se adiciona el tema de la rendición de cuentas del administrador al comité. Entonces, por tal motivo, en vez de simplificar las cosas, el cuerpo político complica más las cosas en vez de solucionarlo. ¿Por qué? Porque no escucha al comité, porque se escucha la oferta, pero no se escucha el dolor del comité, que tiene que asumir a través de una actividad a honores, o sea, sin ingreso, que más encima incorporó en la nueva ley un retiro o un pago de ingreso que es marginal, y producto de ese pago yo recomiendo que las comunidades no tengan ese ingreso, porque van a ser más empleados que el año pasado ante los residentes, porque recibir un pago de 30.000 pesos va a involucrar para eso de pago. Entonces ahí es mucho más complejo. Dime. Y lo otro, antes de que vayamos al tema de fondo del cambio en la ley y todo lo que se va a venir, hay un punto que no tocamos y que me gustaría que lo conversáramos, no sé cómo lo hizo Mel, cuando los presidentes empezaron a decir que los gastos comunes estaban, o sea, que no podían en realidad pagar el gasto común. No sé en la ley si está permitido que el comité tome la decisión de si se sigue cobrando el interés por mora o no. A ver, la nueva ley establece que hay un escenario de negociación. Perfecto. Pero hasta el día de hoy, los comités y las administraciones negocian con las personas que tienen problemas de morosidad, o sea, no cambió mucho. Se implementó la informalidad de negociar, que no estaba en la ley, se implementó en la nueva ley de copropiedad. Pero en términos generales, las temáticas, las problemáticas siguen siendo las mismas. Se le ha entregado más beneficio a los administradores que a los comités de administración, en términos de entregarle el proceso de la rendición de cuentas. Sin embargo, tampoco cambió la obligación del artículo 23 de la ley de copropiedad ante los administradores, que ellos tienen que rendir N veces el comité o la asamblea determine, independientemente de la famosa rendición mensual que van a tener que hacer a través de los comités. Pero por otro lado, es importante que los comités se deben sí o sí capacitar, porque están con mucha presión. Y la experiencia de ustedes como integrante del comité, y alcancé porque nació de las clínicas que hicimos nosotros en auditoría y en conocimiento inmobiliario, en términos de educación financiera, gastos comunes hacia los comités, y producto de eso, hoy día tenemos delegados en varias comunas de Chile, como mismo alcancé, y se está transformando esta experiencia en mayores experiencias positivas de educación. Por eso, en la siguiente lámina tenemos súper claro que hoy día, mediante la presión psicológica, que hoy día el tema de los gastos comunes, como decía tú, Paula, vimos también hace pocos días que por producto que bajaba el IPC van a bajar los gastos comunes. A ese nivel de conocimiento financiero, programas que enseñan educación financiera repiten cosas que no está lejos de ser una educación financiera. Insisto, esta es una tarea de los facilities, no una tarea de gente que vea oferta-demanda, producto de esta presión psicológica que se produce en los edificios. Y también hay que tener también una consideración a los administradores, porque existe una mala identificación de los administradores, pero nosotros siempre hemos dicho que los administradores son parte del ecosistema, son parte del ejercicio de solución de los problemas, y son parte del drenaje para mejorar las problemáticas de los gastos comunes. Por tal motivo, hablar más de los administradores no calza, sino hay que trabajar con los administradores, pero producto de esta desesperación de bajar los gastos comunes, producto de esta desinformación de algunos medios de indicar que los gastos comunes van a bajar porque bajó el IPC, o incluso indicar también temáticas adicionales fuera del uso o no uso de los espacios comunes, y producto de eso van a bajar los gastos comunes. Los administradores han tenido que desarrollar tareas emocionales para disminuir sus presiones emocionales, valga la redundancia. ¿Por qué razón? Porque hoy día nos encontramos, hace poco me sorprendió el Colegio de Administradores lanzando servicios de auditoría. Está bien, sí, pero es una respuesta de auditar a sus propios colegiados para disminuir la presión. No es una respuesta objetiva. Entendamos que, como decía Mary, y como nosotros hemos establecido en las más de 2.400 auditorías que hemos hecho en todo Chile, o sea, somos un operador que hablamos de auditoría y sabemos de auditoría, y en las 2.400 auditorías que hemos hecho en todo Chile, no hemos encontrado un 98% que no se concilia. No hay conciliación bancaria, como decía Mary.
tampoco hay estado fondo. Entonces, ¿qué voy a auditar? ¿Voy a auditar los riesgos administrativos? O sea, si está la boleta, la factura y el recibo. No es eso. Aquí vamos a dar una mirada distinta y que va justamente en el concepto del Saving Weeks, ¿ya? En términos de entregar al comité, señores comité, hoy día existen estas herramientas, existen estos problemas, existen estas soluciones a costo cero. Y esa es la gracia. Porque el distinto es decir, le soluciona el problema, ¿cuánto sale la auditoría? 5 millones. No, hoy día, como decía Mary, hasta el año pasado las auditorías eran carísimas. Nosotros democratizamos las auditorías. ¿Qué significa eso? Las auditorías son gratuitas mensualmente. ¿Cómo? Lo vamos a decir al final de este programa. Pero se acabó el mito que las auditorías son caras, ya no necesitan plan de pago, la auditoría de aquí para adelante, la auditoría histórica obviamente tienen su trabajo adicional porque son HH adicionales, pero las auditorías mensuales, futuras, ya pasaron a ser un costo cero para los edificios. Por tal motivo, ni siquiera hay capacidad de negociación de precios, ¿ya? Y para ello nos fijamos como objetivo ACAMSE, en conjunto con nuestra firma auditora, cuáles son los cuellos de botella de los comités de administración. Y para eso, en la siguiente slide, vamos a mostrar cómo partimos, cómo desmenuzamos esta problemática. Los comités, ¿qué es lo que están viviendo ahora? ¿Qué es lo que vivieron en el segundo semestre de 2020, primer semestre de 2020? ¿Y qué es lo que se va a multiplicar en el primer semestre de 2021? Que eso es lo peor de todo. La gente cree que a lo mejor va a ser menor. Lamentable, nos gustaría indicar que va a ser menor, pero va a ser el doble, el triple. Entonces eso va a afectar mucho más la presión a los comités. Entonces, nosotros responsablemente le decimos a los comités, no cambie a su administrador. Miren lo que estamos diciendo. Hay administradores que hablan mal de la auditoría, hay administradores que dicen que la auditoría son caras, y especialmente nos dicen a nosotros que la auditoría no son muy objetivas. Está bien, es una forma de defenderse, pero nosotros como profesionales tenemos que decir a las comunidades que no deben cambiar sus administradores en épocas de crisis, porque no hay tiempo para conocer personas, sino que tenemos que solucionar los problemas que tenemos focalizados. Y ese es el foco, como decía Mary, de la mejora continua. Si yo cambio un administrador, yo no voy a saber cuál es mi problema con ese operador, con ese proveedor. En cambio, el que tengo, voy a saber cuáles son mis debilidades y voy a poder potenciar esas debilidades a soluciones. Entonces, en primer lugar, no cambiar el administrador, el ABC. Por otro lado, los problemas basados en ahorro, no en cagüines, que van a subir los gastos comunes, van a bajar por esta razón o esta razón. No. Por otro lado, entender el concepto de reuniones, de reunirse, de plantear soluciones, de buscar soluciones. No se trata de aplicar soluciones conflictivas, del que yo creo, yo pienso y al final no se llega a nada. Hay que ser concreto, las reuniones tienen que tener 1 o 2 puntos, no más. Hay gente que le gusta colocar 50 puntos y las reuniones, el resumen de reuniones, las actas, son 100 hojas donde la señora María dice esto, el señor Pedro dice esto otro. ¿Y cuáles son las soluciones? Se ríen algunos, porque es así, la cuestión es así. Y por otro lado, lo que va a pasar. Pero ahí, perdón, pero ahí en las reuniones virtuales, en la actualidad, no sé, tengo entendido que no están permitidos todavía hacer asambleas presenciales. Hay artimañas, hay resquicios legales que uno puede hacer asamblea a través de acuerdos de estas asambleas informales y después hacer efectivamente una asamblea ordinaria en terreno con 2 o 3 personas de acuerdo a los acuerdos que se establecieron en estas reuniones virtuales. No, estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que a lo que voy yo, que no está establecido al 100% en ninguna parte de que las reuniones virtuales, porque no es teletrabajo, ojo, porque el otro día tuvimos un impasse con unos residentes precisamente por lo mismo. Se pueden hacer, pero se pueden hacer reuniones a través de Zoom, pero, por ejemplo, por dar una plataforma, no estoy pasando publicidad de nada, pero depende mucho de lo que se entregue de información, pero no puede ser resolutiva, por ejemplo. Sí. ¿Me explico? Ya. Después se pueden hacer asambleas al aire libre, pero no tienes que tener un aforo más de 20 personas. Exacto. Entonces, es complejo el tema también de las asambleas, ¿ya? Y de tomar decisiones en este momento de pandemia, creo que yo en lo personal aconsejo, no sé si Miguel está de acuerdo conmigo también, pero dejar esas decisiones para más adelante, por ejemplo, proyectos de techumbre, proyectos de áreas verdes, tratar de dejarlo y concentrarse en lo que hay ahora, bombas de agua, calderas, cosas que no se lo que yo aconsejo, Paula,
aconsejaría a toda la gente que está viendo este programa capacitarse, terminar con el que Claro. escuché, el que le dijeron, el que vi que un software hacía esto otro. Señores, la realidad legal versus el marketing, hay un gap increíble de diferencia en términos de qué y por qué razón, y que está en este punto. Todos los errores producidos por los comités de administración por malas decisiones o malas acciones va a repercutir directamente en la responsabilidad civil de cada miembro del director del comité. Entonces, aquí hay que ser súper responsable. Terminemos con estos famosos webinars de empresas de software que no conocen mucho la temática legal, tratan de ocultar ese default en términos de conocimiento por terceros, pero que no tienen la misma particularidad como organización, ¿ya? Y eso es súper importante, no replicar acciones indebidas, ¿ya? Porque al final, raya para la suma, usted como miembro del comité, Paula, Mary, al final ustedes van a estar en la asamblea y van a tener que responder en la asamblea. Entonces, Exacto. ojo con las temáticas de estamos escuchando esto, vamos a luchar por esto. Las cosas son súper simples. ¿Está publicado en el diario oficial? ¿Sí o no? Se aplica. Si no está, no existe. Así nomás. Binario, sí o no. Y lo otro, dígame, Mary. Que puede sonar fuerte lo que voy a decir, pero la ignorancia se paga caro muchas veces. ¿Sí? Y la ignorancia, gracias mira lo fuerte que vamos a decir nosotros, por la ignorancia masiva tenemos pega a los auditores. Sí. Porque nos llaman cuando hay problemas ya por todos lados, ya cuando el estado anímico de los comités está por el suelo, no hay contacto con la asamblea, no hay comunicación ni un lado, ahí nos llaman a los auditores a decir, por favor, ayúdennos. Y no hay que esperar ese punto. Oye, un punto importante, las alzas de los gastos comunes. Se viene muy, muy fuerte. Y con las leyes que no conversan financieramente con las comunidades, porque las comunidades, a los diputados y a los senadores se les olvidan que las comunidades no tienen ingresos, no generan ingresos. Son fundaciones que se dan vuelta con un ciclo financiero que a la medida que recaudan menos, van a tener menos liquidez y van a tener más morosidades con proveedores, y si tienen morosidades, ya van a cobrar multa de intereses, y si cobran multa de intereses, suben los gastos comunes y los edificios pueden quebrar por default financiero. Entonces, el eliminar los cortes de energía eléctrica, eliminar la medida de gastos comunes es un tema súper complejo para las comunidades y quienes pertenecen a los comités de administración, porque el gran problema hoy día es la recaudación de los gastos comunes. Correcto. ¿Tiene algo que decir con eso? Sí, es súper complejo, es muy complejo cómo hacerlo, cómo darle facilidades, cómo uno entiende que el trabajo disminuyó al principio cuando recién partió la ola. Acuérdense que muchos dejaron de trabajar porque cesaron los contratos, ¿no es cierto? Se vieron con muchos problemas económicos, y la gente se empezó a desesperar. Entonces, obviamente que eso no solamente es un desgaste para el comité, es un desgaste para la comunidad en términos generales, que te indica con el dedo poco menos o se siente indicado con el dedo. Entonces, eso hay que trabajarlo mucho. Pero creo que una de las cosas muy importantes es conversar y tener el contacto directo con los residentes para poder entender qué es lo que está pasando. Y ese trabajo lo hace el administrador, pero también tiene que ser parte del comité para tomar decisiones. Yo creo que al menos eso fue lo que hicimos nosotros y nos resultó muy bien. No sé qué dices tú. Yo, desde la perspectiva de este lado, hice una observación con respecto a los mantenedores. Es decir, así como uno no debiera cambiar un proveedor clave como es un administrador, tampoco hacerlo con los de mantención. Tratar, ¿cierto?, de establecer ese vínculo, pero saneado, porque obviamente hay mantenedores que de pronto, cuando no hay fiscalización sobre su labor, y que muchas veces va a perjudicar y va a reincidir, o sea, va a incidir en la responsabilidad civil de cada miembro del comité. Por ejemplo, en el caso de los ascensores, eso va a producir a la larga, por no haber observado continuamente, ¿cierto?, esa labor, va a afectar el gasto común. Y te va a afectar la responsabilidad civil.
Oye, un tema importante también, este desgaste de la presión psicológica de los residentes, del medio ambiente y del tema del COVID, también ha influido mucho los cambios de comité dentro de los integrantes. ¿Ah? Ha producido desgaste emocional interno a los comités, donde hoy día no hemos encontrado comités de 5 personas, quedan 2, de 3 quedan 2 también, y están apenas trabajando, y con la restricción en términos de no hay reuniones, en futuro van a haber menos reuniones, y la posibilidad de integrar nuevos comités, nuevos integrantes, también es complejo. Entonces, es importante, yo diría, acentuar el no cambio de administrador y cuidar los miembros del comité, porque una vez que se integra un comité en plena época COVID, es súper complejo para la comunidad controlar sus gastos comunes, ¿ya? Y por otro lado también, Mary, como tú decías, maximizar el control de la responsabilidad civil, porque al final y al cabo, si hay un accidente en un ascensor, hay un accidente en las salas de bomba, producto de agua, o en las calderas, producto de un chorro de agua caliente que quema a una persona en la ducha, o cualquier variable que pueda afectar a un residente, arrendatario, los mismos trabajadores, los comités están expuestos a responsabilidades civiles que hoy día tenemos que cuidar, ¿ya? Entonces, vamos al meollo de este tema en términos de cómo considera Sabin Quicks mejorar la experiencia de los comités. Es una semana de 5 días de capacitación de 1 hora y media en horario vespertino para los miembros del comité, donde se les va a entregar una serie de temáticas plug and play, que esa es la innovación en este modelo. ¿Qué significa plug and play? Que no solamente voy a recibir una teoría, sino voy a recibir una solución lista para ser implementada en mi edificio mediante un cronograma de soluciones de asistencia, ¿ya? Entonces, en la siguiente slide vamos a identificar cuáles son estas partes de las soluciones plug and play que en el fondo establece Sabin Quicks para los miembros del comité. Ojo, es un programa exclusivo para miembros del comité. ¿Y por qué lo digo exclusivo? Porque hemos tenido experiencias donde han participado administraciones en nuestros programas, pero lamentablemente no hemos tenido el feedback positivo que hemos tenido con los comités. La gente siempre va con, el proveedor va con un rol de dónde me van a atacar, dónde me pueden pillar, y eso no es el rol. El rol acá es conocimiento, es traspaso de soluciones, y decirle a ustedes como comité, a ustedes no solamente le está pasando eso, son 1000 edificios que tienen el mismo problema y la solución es la misma. Entonces, la gente se desgasta cuando no ve una luz, cuando la gente se sale de un comité cuando no tiene una respuesta objetiva a una problemática que es masiva. Entonces, para ello es súper importante detallar, hoy día nos estamos enfrentando a una problemática nueva, las famosas etapas. Hoy lo estábamos hablando antes que iniciáramos el programa. Oye, las etapas son híbridas ahora. ¿Cómo? ¿Se puede o no se puede usar la piscina? ¿Se puede o no se puede con los trabajadores, con consejos asesores? ¿Qué pasó antes? O sea, las medidas que supuestamente las autoridades deben generar procedimientos con estas medidas, hoy día las están acomodando con un termómetro político. ¿Por qué? Porque vienen las elecciones, el 2021 elecciones presidenciales, son elecciones municipales, entonces todo el mundo le está viendo la cara a la gente. Entonces, para ustedes, ¿es positivo que estas fases sean híbridas? No. Yo súper tajante, no. Porque al final, más problemas a los comités. Por ejemplo, la piscina, ¿se puede o no se puede usar? Yo aquí en mi comunidad, en el WhatsApp, 50% quiere usarla, 50% no opina. Y el que no opina, no le interesa. Lo que pasa es que esa ambigüedad es la que se da. Entonces, la verdad de las cosas es que, claro, se pasó a fase 2, en donde se supone que de lunes a viernes uno hace la vida relativamente normal, pero el fin de semana, sábado y domingo, tú entras en cuarentena porque tienes una mayor probabilidad de movilidad a otras comunas. Y la verdad de las cosas es que sí, creo que, a ver, creo que de la fase en la cual nosotros estábamos, se debió haber ido paulatinamente rebajando, ¿no es cierto?, si es que había aumento de casos. Particularmente en los edificios se va a generar esa dualidad de aquellos que dicen que sí y que aquellos dicen que no, y que la autoridad no lo define No, como pero, algo establecido como obligatorio. Entonces, da el pase como para que uno diga,
tome la decisión usted. Y Perdón, ahí ya Paula, genera... ustedes lo han vivido, de repente en las comunidades hay mamás que dicen, yo me preocupo de la piscina, y resulta que no pasa por eso. No, Un comité totalmente. no puede delegar su responsabilidad civil por una persona que dice, no se preocupen, yo voy a ver a los niños. No es Claro. algo formal. Si hay un accidente que involucra un daño a una persona, la primera persona en salir arrancando va a ser la mamá que se ofreció en el turno para cuidar a su niñita. Porque Exacto. está cuidando a su hija, no le interesa poco a los demás niños. O sea, seamos concretos. Entonces, el problema del comité es que va a tener que asumir todos los problemas que se producen en los espacios comunes. En la Entonces, comunidad. en este aspecto hay que ponerse rojo una vez, decir, no se puede y no se puede. O sí se puede, pero con compromiso, pero no esos compromisos informales de yo me preocupo, yo tengo el team de la mañana, yo tengo el team de la tarde. Hay que establecer protocolos claros. Lamentablemente cuando se vive en comunidad o es ley pareja para uno y para todos por igual o no nomás, porque en realidad hay... Es como que yo le escuchaba a un administrador que hablaba ahí, se me están pidiendo cosas increíbles. Así como ese administrador que dijo que se le están pidiendo cosas increíbles y él tiene la capacidad de decir que no, la comunidad tiene que identificar las cosas que son viables y no viables. Entonces, ahí hay que cuidar mucho. Hay muchas administraciones también que son buenas y que se van de las comunidades por las informalidades, por el nivel de cosas light que se piden y que se priorizan cosas que no son importantes y cosas que son importantes no se les da lugar. Entonces, hay un punto que vamos a ir acá y que va a dar a conocer cuáles son los errores y los riesgos recurrentes que los comités van a vivir en verano y en otoño, porque el verano va a estar volando, vamos a llegar al otoño, vamos a ir con COVID. La vacuna con suerte va en julio y creo que se activa 3 meses después de la segunda inyección, o sea, fácilmente vamos a llegar a septiembre. Entonces, ojo con este tema, van a haber más teletrabajo, los niños van a seguir con sus clases online, a la mínima expresión, entonces va a haber gente viviendo en los departamentos y la gente, como no quiere estar encerrada, va a salir a los espacios comunes y ustedes como comité tienen que poner restricciones. Ese es un punto súper importante. La segunda lámina también involucra el caso recurrente 2, que es otro punto también masivo. Y en el caso recurrente 2 nos enfrentamos al personal, donde hablamos hace poco también en la reunión, los permisos especiales para los conserjes, los permisos que no tiene el personal de aseo, lo vimos en las clínicas pasadas, el modificar o alterar un contrato en forma totalmente informal es una apropiación indebida de bienes y es cárcel para el presidente y para el administrador. Y el año pasado, este año, segundo semestre, primer semestre, vimos muchos comités alterando los contratos y no sabían que era una apropiación indebida porque son fondos estatales. Entonces, no es llegar y usar recursos en términos masivos en soluciones personales. Entonces, y la misma dirección de recursos humanos, que aquí va a haber un módulo desde cómo identificar las pérdidas. Por ejemplo, ustedes no han sido la excepción, cuando nosotros auditamos su edificio, salieron problemas en términos de los S10, salieron problemas de reglamento de higiene y seguridad, salieron problemas de los anexos, en algunos salieron deudas provisionales, que en promedio son 20 millones de pesos que una comunidad la tiene ahí latente para ser activada en gastos. Y que te lleguen 20 millones de pesos en multas laborales en pleno COVID es una bomba atómica. Totalmente. Entonces, la pregunta a ustedes, cuando ustedes fueron a auditar, identificaron todas esas temáticas de dirección de recursos humanos, ¿las tenían contempladas dentro de su presupuesto de ahorro? No. Es la respuesta normal que uno recibe como auditor. Exacto, y existen fondos de indemnización que es bien precario. Y que lo tiene gastado en el gas. Claro. Transitoriamente. Así es. Perdón. Entonces, la planificación en varios aspectos sobrepasa eso te iba a decir, estaba pensando en cómo te planificas y cómo te organizas para que todo calce. ¿Sí? Para darle los espacios a todos, para no incumplir en nada, para que todos aprovechen, no sé, es bien complejo el tema. Entonces, aquí vamos a ver con un experto, el nuevo director de recursos humanos de la compañía, Jorge Vargas, vamos a ver aquí el tema de los aspectos recurrentes y masivos de potenciales alzas a los gastos comunes en la mala dirección. Y el punto 3, que también es una problemática también recurrente, que vamos a ver en el Saving Week, donde les vamos a enseñar al comité.
¿Cuál es el componente mayor de distorsión de los gastos comunes? Se mantiene todo constante, tratan de bajar las compras de insumos materiales eléctricos, aseo, tratan de mantener la hora extra, pero ¿qué es lo que va subiendo? El famoso valor metro cúbico de agua caliente y calefacción, que es un polinomio. La gente no sabe que es un polinomio. La gente no sabe cómo se calcula. La gente compara un edificio con otro el valor metro cúbico. Y la pregunta que menos saben, su caldera, ¿cómo está? Ni siquiera se hace esa pregunta. Ni siquiera se le imagina. No, es que la caldera consume, pero ¿se ha dado cuenta en algún momento cómo está el estado de su caldera? Y si está mala, ¿cuánto cuesta recuperarla? 8 millones, 9 millones, la capacidad de gastar 9 millones hoy día no es la misma del año pasado, menos del antepasado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a mejorar mi valor metro cúbico si mi equipo que me distribuye el agua caliente, la calefacción, ojo, un error nacional, todos se preocupan de la calefacción, ¿cuándo? En el mes de junio. Sí. ¿Y en el junio qué hacemos? Nada, utilizar en 30 días más la calefacción. Es ahora, en estos meses de verano, que usted debe programarse cómo mejorar el valor metro cúbico sobre la calefacción y no incurrir en errores que hay ciertas ofertas que dicen cambie la distribución, fírmeme este papel y cobre sus gastos comunes nuevos con esta forma. ¿Por qué? Porque la institución tanto lo validó. Si hubiese olvidado por la institución tanto de prestigio, lo primero que he dicho, para cambiar esa distribución pasa por el cambio de reglamento comunitario, o sea, por la asamblea extraordinaria o una consulta por escrito. Y si yo cambio malamente la distribución de agua caliente y calefacción, y cobro gastos comunes y hago cobranza de morosidades, esas cobranzas van a caer. ¿Por qué? Porque esa variación de metro cúbico es ilegal. Y se cae toda la cobranza y la comunidad queda en cero. Y ahí nos llama al auditorio, Gonzalo, ¿qué hacemos en estos temas? Y producto de la empresa que le hizo cambiar esto, no, dice que fue una idea. Y al final, ¿quién es el problema? Comité. Entonces, sí, vamos a hablar de cómo mejorar este problema. La caldera, no gaste en recuperarla. Es como tener un auto viejo. A no ser que tenga un regalón, un clásico, ya, yo lo tengo como un lujo, ya, voy a gastar en recuperarlo. Pero lo general que uno ve, cuando yo tengo equipo deteriorado, lo cambio por uno nuevo. Entonces, aquí cambió la industria. Y eso es lo que quiero explicarle a todos los comités. La industria de las calderas, como decía Mary, ya no necesitan negociar mantenciones. ¿Por qué? Porque hay proveedores que las mantenciones no las cobran ya. Cambió la industria. ¿Se acuerdan cuando vendían celulares en el año 89 y eran carísimos porque venían con un plan? Y eran muy jóvenes, ustedes eran lolitas, tenían 5 años, Gracias. Pero también cuando se buscó el Part to Pay, en términos del año 1998, cuando salió Quien Llama Paga, empezaron a salir los celulares de prepago, sí, y empezaron a bajar los precios y empezaron a darse cuenta que los celulares son un commodity. Hoy día, por ejemplo, las impresoras. ¿Cuánto cuesta una impresora hoy día láser? ¿Cuánto costaba hace 10 años atrás? Me acuerdo que mis papás tenían un colegio y iban a comprar la impresora del año del colegio en Xerox. Y en esa época estoy hablando que valían 1.200.000 la láser, estoy hablando del año 90, era top tener una láser, y para el colegio se necesitaba una láser. Estaba 1.400.000, 1.200.000, y hoy día uno va a una láser y vale 70.000 pesos. Y si uno lo compra con tarjeta, sale 30. Sí, no, totalmente. Entonces, uno se pregunta, ¿tendré que comprar una caldera nueva? ¿Valdrá la pena reparar la caldera vieja que me sale 7 millones de pesos en repuesto y que va a quedar mal calibrada y ya es un repuesto viejo y más encima de tener que pagar reparación, mantenciones? Entonces, en Cyber Weeks les vamos a enseñar a los comités, indicar, ojo, hoy día hay una oferta europea que viene las calderas gratis, viene sin mantención y viene con los consumos pellet 20% menos. O sea, entre los consumos y la mantención, una comunidad podría bajar hasta un 25% en el centro de costo de metro cúbico de agua caliente. Ese es un temazo. Temazo que, directo a la vena de soluciones donde la comunidad va a poder eliminar este punto 3. ¿Y el punto 4 cuál es? El punto 4 es en relación a las postventas. Y ustedes han vivido el tema de las postventas. En términos de las garantías constructivas, entendamos que los edificios son proyectos artesanales, son construidos por personas. Es normal que haya una postventa. O sea, yo he escuchado residentes, me salió mal esto. Oye, señor,
esos productos artesanales, es normal que falle. Lo importante es que la inmobiliaria responda. Y todas las inmobiliarias están dispuestas a responder. El tema es cómo hacerlo con la inmobiliaria en términos ejecutivos, porque aquí va en la forma de ir las cosas. Si uno la pide en términos prepotentes, el portazo viene, pero encima. Hay que saber auditar y negociar con la inmobiliaria, porque las inmobiliarias cuidan su marca. No sé qué experiencia tienen ustedes en temáticas de postventa, con las famosas roturas de cañería, etcétera, etcétera, filtraciones. En el caso mío, al menos de Estación Central, los edificios no tienen postventa porque la comunidad nuestra es una comunidad antigua. Por lo tanto, no te podría hablar de la postventa, porque ya no tenemos. Pero sí, obviamente y ahí me sumo un poco al tema de la mantención, que sí nos hemos preocupado de no perder a este tipo de comunidades donde los edificios son antiguos, no perder las mantenciones, que nos tenemos que preocupar. O sea, es un organigrama y una planificación. Ahora, en el caso de los edificios nuevos, obviamente que hay que ver el tema de la postventa, como dices tú, Gonzalo, el pedir, no hay engaño, pero es la forma en que uno lo pide y en la manera en la cual uno igual abarca con el residente las problemáticas que se van presentando. No, un pequeño KPI. El próximo programa, en el capítulo 3, va a estar Claudio, delegado de ACAMC de la Florida, va a dar su experiencia como nuevo integrante de un comité ante una postventa, pleno ejercicio. En un edificio promedio hay 300 millones de gasto en postventa entre departamentos y espacios comunes. ¿Eso qué quiere decir? Si no se reparó, vienen los gastos comunes futuros. Entonces, hay una temática que vamos a ver en Cyber Weeks en términos de cómo controlar e identificar como comité en este periodo de 2021 COVID a full, como decimos nosotros. Y el módulo 5 también es relacionado a otra temática masiva, que son las famosas validaciones de las reparaciones. Como decía Mary, negocio con las reparaciones, pero Mary, una pregunta. ¿Qué pasaría si tuviera un servicio de auditoría que te validara la reparación y a su vez te validara el precio del repuesto y el precio del HH, del recurso humano que se aplica a esa mantención? ¿Te serviría en tu comunidad? Por supuesto que sí. O sea, es lo ideal, es lo que uno quisiera conseguir en el tiempo. Porque hablaba que uno hace el vínculo con el proveedor, pero de pronto se produce ese relajo porque los comités también van cambiando. Entonces puede ser un comité que está súper pro a hacer una buena gestión, pero después viene otro y la mano es distinta. Se relajan. Entonces, claro. Entonces, si hay una auditoría, hay un respaldo, eso se va a mantener. Esa es el valor. Es la diferencia. Claro. Oye, un pequeño KPI. En un edificio nos tocó un repuesto de ascensor, lo estaban comercializando en 15 millones, y el repuesto en el mercado valía 7. Entonces, ¿cómo vamos a ahorrar gastos comunes si estamos pagando sobreprecio? Claro. Entonces tenemos que tener la capacidad de identificar los proveedores. Si bien es cierto, es bueno tener un margen, pero sobre el 100%, too much, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado en términos de cuidar el presupuesto de los residentes y cuidar la experiencia que no afecte la responsabilidad de los comités. Entonces, la siguiente lámina en términos de la presentación que tenemos que presentar acá en este capítulo es que hoy día estamos ocupando recursos. Los recursos, ¿cuál es el recurso masivo que tiene toda comunidad? ¿En qué se basa como buena integrante del comité el artículo 36 de la ley de copropiedad? ¿Cuál es la obligación de todo edificio? ¿Qué tiene que tener? Un seguro de espacios comunes. Un seguro de espacios comunes. Sí, seguro. Entonces la pregunta es muy importante, pero la pregunta del año, ¿cómo yo puedo maximizar los beneficios de una póliza? Hoy día cambió la industria, así como hablé de la industria de las calderas, que hoy día yo puedo adquirir calderas a cero costo, sin mantención. Aquí yo ahora puedo adquirir pólizas con servicios adicionales, con servicios de asistencia. Servicios de asistencia que valorizan la experiencia de un cliente comunidad. Por ejemplo, todos los servicios que explicamos de consultoría y asesoría, que les explicamos anteriormente, vienen integrados en las pólizas espacios comunes, hoy día validadas por 3 compañías. Y que usted la puede tomar a través de acamc.cl, a través de la agrupación de comité, donde el mismo documento, incluso mayor cobertura, usted puede tener todos estos servicios integrados
que suman alrededor de 8.200.000 en servicios de ahorro gastos comunes. Entonces, es súper importante cambiar la experiencia. Nosotros hemos agregado en Saving Weeks esta experiencia en términos de agregar en la póliza este servicio de concepto de capacitación, integrar una asistencia de capacitación a quienes toman decisiones y a blindar sus gastos comunes. Entonces, la pregunta es, o nos capacitamos o quejamos, o nos quejamos. ¿Cuáles son las opciones? Mejor nos capacitamos. Exacto. Así respaldamos nuestra responsabilidad civil. Mary, tú tuviste hace poco la renovación de tu póliza de espacios comunes. Sí. ¿Cuál fue tu experiencia? Bueno, ¿Algo más barata? Salió más barata y tiene mayor cobertura en varios beneficios que teníamos, pero que estaban por debajo de lo que nos ofrecieron hoy. Así que bien por ahí. Y además, decirte que el desconocimiento constante con respecto a varios aspectos que tiene que estar bajo el alero de un comité de administración, que por ejemplo la misma póliza, ¿cierto? Dice claramente la ley que es de responsabilidad del comité asegurar los espacios comunes, pero también de aquellas unidades que no tienen una póliza. Exacto. Y una póliza incluso, las unidades pueden tener una póliza para su departamento, pero que no cubre espacios comunes. Por lo tanto, hay una serie de cosas también que se desconocen al respecto y generaciones anteriores de comité o administraciones. Era un mito. Era algo que no se sabía y era difícil. Y la pregunta, ¿ustedes qué aprendieron? ¿Cuánto se demoraron a aprenderlo? En la academia. En un día aprendieron el concepto que era un mito, que era algo súper difícil y era algo que era entendible, que lo veía solamente el administrador con el corredor, ¿cierto? Porque ustedes conocían la póliza anteriormente. ¿Habían visto la póliza de su edificio antes? No. Y ahí es donde uno comete el error de que también deja ciertas cosas como en manos del administrador. Y luego cuando se hacen las consultas directas, el administrador tampoco conoce todos los beneficios o toda la cobertura. Conoce un aspecto de beneficio, pero otro beneficio queda no lo el ahí guardado. Nada más, o sea, esto es así. Hay póliza que están cubiertos los espacios comunes. ¿Cuáles son los beneficios? Nadie sabe. Es más, pasan las cosas y no las cobran. Exacto, eso es. Entonces, requiere esta preparación en todo ámbito. La póliza es muy importante y hay que entenderla bien detallada, porque después se producen este tipo también de situaciones que aumenta el gasto común. Porque una comunidad que tiene solamente asegurados sus espacios comunes y no las unidades que no están cubiertas, va a incidir también en ese agregado en el gasto común. Entonces, lo más relevante que hay que destacar también, los televidentes, es que hoy día la industria de la experiencia del aseguramiento ha cambiado. Hoy día el concepto Insurtech, que nosotros somos la primera Insurtech inmobiliaria en Latinoamérica, cambia la experiencia del usuario. Nosotros somos un generador de un ecosistema donde blindamos a los clientes con experiencias positivas y a su vez entregamos fidelización a las compañías de seguro. Hoy día nosotros, el auspiciador de este programa, BCI Seguro y Auditamos.cl, participan dentro de este ecosistema. BCI ha sido uno de los mayores validadores de nuestro modelo y que ha marcado la diferencia en la industria. Porque antiguamente, hasta hace un año atrás, valía más el que salía en los medios o era el que salía en internet. Hoy día nosotros con mucho orgullo podemos decir que nosotros estamos validados por 3 compañías de seguro. Y eso es un temazo. Hoy día no cualquier empresa es validada por una compañía de seguro. Nosotros tenemos 3 compañías. BCI Seguro, Zurich, Oficina Consolidada y Mapfre Chile. Las más grandes compañías de seguro que avalan este modelo y avalan la experiencia positiva y han visto la experiencia en términos de tener clientes con mayor empoderamiento, son clientes de menos riesgo.
Y al ser clientes menos riesgo, las pólizas son mucho más rentables en términos de experiencia de cliente. Entonces, al final, gana el cliente, gana el proveedor. En el caso tuyo, Mary, tu póliza de renovación salió 10 veces más barata con respecto a la anterior, y con mayores servicios, y con los 8 millones de pesos en asistencias de ahorro gastos comunes. Entonces, el comité que está viendo hoy día, ¿ha visto su póliza? ¿La ha comparado con la que ofrece CAMSEB o a través de las compañías de seguro? Vean la diferencia. Y por otro lado, inscríbanse en los cursos Saving Week, donde la primera edición va a salir la segunda quincena de enero. Va a lanzar la primera promoción de este Saving Week para comité, vía internet y con un límite mínimo de 2 personas por integrante del comité. Participe, capacítese y por consecuencia minimice su responsabilidad civil, deje de quejarse, deje de entregarle problemática al administrador y sea parte de las soluciones y capacítese. Solucione esos problemas mediante las competencias y mediante las mejoras continuas. ¿Algo que decir, Paula de Mary, para darle un corte a este segundo programa que estamos en el tiempo? Decir que estamos felices como comité de haber adquirido la póliza a través de BCI, porque además incorpora este concepto de la cobertura de responsabilidad civil para comité. Y uno nunca sabe, ojalá que uno nunca tenga que ocupar el seguro, pero mejor resguardarse. Como decía Paula, ya que tenemos al Don BCI, en el capítulo anterior le hiciste una pregunta, pero lo arrinconaste y respondió. ¿Ah? Rompimos mitos. Sí, rompimos mitos. Sí, pues esa es la idea. Esto es un programa educacional, no es un programa para direccionar. Todo lo que se habla acá está avalado por la ley de copropiedad, está avalado por la experiencia y está avalado por Facility Management, que son en fondo un profesional mixto, integrado entre contabilidad, operaciones, finanzas y experiencia de cliente. Que, como digo anteriormente, como compañía tenemos un estudio jurídico asociado, pero no necesariamente yo tengo que ser abogado, soy ingeniero comercial de profesión, pero lo más importante, nuestro foco son las experiencias. Y fíjense, ustedes son clientes de nosotros y están participando dentro de la experiencia que estamos ofreciendo a nuestros clientes. O sea, si ustedes están acá participando, están dando su experiencia a conocer en términos tan alegres, en términos de tan positividad, por algo es. O sea, en el fondo, y si detrás hay compañías de seguro que han confiado y hay otras compañías que se están integrando, es porque tiene sentido. Y creemos que de aquí al final de año 2021, el concepto de Conecta, que es la plataforma que agrupa esta metodología, este ecosistema, que a todo esto les tengo una novedad, pues Conecta hoy día se actualizó y va a ser una aplicación directa de Apple. O sea, hemos dado un paso súper importante. Generalmente las aplicaciones son desarrolladas by empresa XX. ¿Ya? Ustedes cuando bajen Conecta a partir del 1 de enero de 2021, el by es Apple. Y eso no lo hace. Muy bien. Es un sello de garantía. Que la verdad, las cosas que hay una empresa de software que nos han atacado. Primero hablemos de garantía, hablemos Apple by XX los chanchitos. Hay una diferencia y lo más importante, crecer la experiencia de los clientes. Creemos que el 2021, al final del 2021, vamos a llegar fácilmente a los 5.000 edificios inscritos en este modelo de pólizas de asistencia de ahorro gastos comunes. Un comentario. Sí. No, apoyar, seguir, vean los programas que estamos haciendo. La verdad es que tanto el primero como este segundo ha entregado información importante, apoya el trabajo de los comités. Hablamos lo mismo que el primer programa desde que partimos, el trabajo en equipo, la educación financiera, el capacitarse, son puntos importantes. Y nada, pues hay dos representantes, Estación Central por este lado, ¿no es cierto? Y Mary por Providencia, que les contamos las experiencias que hemos vivido y en realidad nosotros crecimos como comités gracias a la educación financiera, gracias a las academias, gracias a que se tomó en consideración el comité. A los administradores también es importante considerarlos, pero capacitar al comité es mucho más importante porque son los que dirigen a un grupo de personas que confían en ti. Entonces, que nos sigan viendo, que sigan siendo parte de ACAMSEI, que se atrevan a innovar. Yo creo que esta es una innovación increíble, que le puedes sacar mucho partido y jugo si es que estás dispuesto a hacerlo.
Gracias, Paula. Mary, ¿algunas palabras? Sí, voy a tomar una frase que alguien dice por ahí, que es, edúcate lo más que puedas. Es importante tomar conciencia de que este rol de ser miembro de un comité de administración es bien dinámico. A rato puede resultar agotador, pero también tiene muchos beneficios con respecto a la temática de entender dónde uno vive y la plusvalía que uno le puede dar a ese lugar donde uno vive, a través del conocimiento y de hacer las cosas lo mejor que se puedan. ¿Cómo eso se logra? Preparándose, entendiendo. Y como decías tú, mejora continua, que es la base de la auditoría. Escucha, queremos invitar a los televidentes en el próximo programa que tiene Claudio, como dije anteriormente, a Camse de la Florida, y vamos a visualizar y a explicar la transformación digital de la innovación en términos de las garantías o de las auditorías de garantías constructivas. Mañana jueves estoy con el programa El Lecaros, Inversión Fácil, donde nos invitaron a inversionistas a explicar esta transformación digital en Postventa Inmobiliaria, en lo cual ya estamos siendo invitados en varios programas ya web de colegas del área inmobiliaria. Y por otro lado, vamos a explicar en qué consiste esta transformación digital, cómo se incorpora este servicio de auditoría de garantías constructivas, tanto de espacios comunes como de departamentos, que es parte de la asistencia también en las nuevas pólizas de espacios comunes que van a venir este año 2021 y que va a ser parte del cambio de transformación digital que estamos haciendo con los comités. Les damos las gracias y recuerde lo que hemos recalcado en este programa: raya para la suma, mejora continua, no cambie su administrador y capacítese. ¿Ya? Esa es como raya para la suma que tenemos que resumir y generar un blindaje en este ecosistema donde también los administradores son parte de este ejercicio. Si los administradores se asocian a este ecosistema, todos ganamos. Y lo más importante, gana el cliente final, que son los comités de administración. Totalmente de acuerdo, Gonzalo. ¿Ya? Les damos las gracias a todos. Nos vemos en un próximo capítulo con Claudio. Y gracias. Y Paula, tú me acompañas en el próximo capítulo con Claudio para que hablemos de postventa inmobiliaria. Totalmente. Así es que los dejamos invitados. Contamos con su preferencia. Sigan con nosotros. Vamos que podemos rayar mucho más para la suma. Así es que los esperamos la próxima semana. Nos vemos. Agradecemos el auspicio también de BCI Seguro, que auspicia a Camse TV, y a su vez la firma auditora Auditamos.cl, expertos en auditorías históricas de edificios para resolver los problemas de gastos comunes. Gracias, Mary, por tu participación. Ojalá nos veamos en otro programa en términos de finanzas. Vamos a hacer participación a Providencia. Vamos a ver la integración de la alcaldía de Providencia. Ya tengo una novedad, que Paula va a participar en un tema con el alcalde en próximos programas de TV. Estamos sacando un área con propiedad preventiva en la municipalidad de Estación Central. Así que vamos creciendo el ecosistema, vamos con los comités, vamos que se puede, vamos contra los gastos comunes, capacítense. Muchas gracias. Gracias por la invitación y estamos en contacto. Gracias por visitar a Camse TV. Gracias. Chao.